corazón de la histórica comarca cántabra de Liébana nos encontramos con una pequeña villa que no necesita presentación, pero os contaremos que está incluida en el Club de los Pueblos Más Bonitos de España y que ha sido nombrada Capital de Turismo Rural en el año 2020, cogiendo el relevo de Santillana del Mar, del que os traeremos un reportaje muy pronto. Bienvenidos a Potes. Es conocida como la Villa de los Puentes y las Torres, y de ahí viene su nombre, ya que originariamente los romanos la denominaron Pontes, por los diferentes puentes que cruzaban los 3 ríos que confluyen en la villa. Fue señorío del infante Tello en el siglo XIV, hijo del rey Alfonso XI de Castilla, y desde 1445 perteneció al marqués de Santillana y sus descendientes, los duques del Infantado. En el vídeo de hoy os invitamos a hacer un recorrido con nosotros por Potes para conocer sus principales puntos de interés y su historia. Lo primero que te encontrarás al entrar en la villa es la Plaza del Capitán Palacios, a la cual los lugareños denominan La Plaza. Es el centro neurálgico y comercial de Potes. En mitad de ella se erige un pintoresco templete, donde en determinadas celebraciones que nos ofrece el pueblo podemos disfrutar de conciertos y actuaciones diversas. Desde aquí tendrás unas vistas privilegiadas de las montañas y de la Torre del Infantado. Una espectacular torre construida en el siglo XIV, que perteneció a Don Tello y que durante el siglo XX albergó el ayuntamiento de la villa. Actualmente está convertida en centro de interpretación y sede de exposiciones. La entrada para ver las exposiciones y subir a las almenas de la torre son 3 euros, que podréis comprar en las taquillas del propio edificio. Frente al templete de la plaza tenemos los soportales, ocupados por numerosos comercios especializados en productos de la tierra, tiendas de regalos, restaurantes, bares y comercios varios. Una vez dejamos atrás la entrada del pueblo, la mejor opción es callejear por las empedradas calles sin rumbo fijo y deleitarte con lo que esta preciosa villa te ofrece. Pero si queréis seguir nuestro recorrido, os invitamos a cruzar el Puente Nuevo, por donde transitan los coches, no sin antes pararnos a sacar unas cuantas fotos por el lado del puente que hayáis escogido para cruzar, ya que las vistas son preciosas, escojas el lado que escojas. Siguiendo de frente llegaremos a la iglesia nueva de San Vicente, construida en 1958 debido al estado ruinoso de la antigua y por el aumento de la población de la villa, que hizo necesario construir una de mayor tamaño. Enfrente de la iglesia se encuentra el monumento a Jesús de Monasterio, un violinista y compositor nacido en Potes en el siglo XIX y que alcanzó renombre internacional. Antes de volver a cruzar el puente, a la derecha hay un callejón al que se entra a través de un arco de un edificio que te llevará a una zona con mucho encanto y donde se encuentra uno de los puentes más famosos de Potes, el puente de San Cayetano, que es de origen medieval y está situado sobre el río Quiviesa, que pasa a su encuentro con el Deva. Si continúas por el puente de San Cayetano, llegarás a la famosa calle Cántabra, que es una zona típica de bares, tascas y restaurantes que ha recibido numerosas críticas por la sustitución del suelo empedrado por uno de losas para hacerla más accesible. Después de tanto callejear, nuestro estómago empezó a protestar y paramos a un restaurante llamado La Barrica, para recuperar fuerzas antes de proseguir la visita. Uno de los platos típicos de la zona es el cocido lebaniego, pero como no queríamos tener que reposar 2 horas la comida, nos pedimos un entrecot y una lubina a la espalda. Ambos platos estaban riquísimos y de postre tomamos una tarta de queso que también estaba espectacular.
Al terminar de comer, seguimos una plataforma de metal que hay justo debajo del restaurante que lleva a otro de los puentes de la villa, desde donde podrás volver a sacar la cámara o el móvil para inmortalizar la escena con el río Deva fluyendo bajo tus pies. Cruzamos el puente y nos colamos a la izquierda para llegar a un paseo fluvial donde la vegetación te rodeará y el murmullo del río te acompañará durante el trayecto. Al llegar al final del paseo y bajar a la zona de la ribera del río, es probable que te encuentres con unas ocas con muy mala leche, que poco después vimos en otros puntos de la villa aterrorizando a los demás visitantes. Nos resultó muy gracioso verlas pasear por el medio de potes como si fuesen los hermanos Dalton en busca de incautos a los que picotear. Una vez terminamos de recorrer cada rincón de esta preciosa villa, cogimos el coche para ir a un monasterio ubicado a menos de 3 kilómetros de Potes, llamado Santo Toribio de Liébana, uno de los lugares imprescindibles que visitar en el Valle de Liébana. A pesar de ser un monasterio muy sobrio, cuenta con un enclave privilegiado, una historia muy interesante y es un lugar de peregrinación, siendo la meta del camino lebaniego. Santo Toribio es un complejo bastante grande para estar ubicado en un lugar tan rural, donde predominan las pequeñas aldeas. En él podemos encontrar la iglesia, el monasterio y una amplia plaza que da acceso a ambos. Las primeras menciones al monasterio de Santo Toribio datan del siglo VIII, aunque hay evidencias de que ya existiera el templo siglos antes. También en el siglo VIII, Beato de Liébana, un monje del monasterio, escribió su comentario al Apocalipsis de San Juan, una obra de gran importancia y belleza que ha dado mucha fama a Santo Toribio, puesto que incluía ilustraciones con una temática y técnica nunca vistas hasta el momento. Las miniaturas de este libro fueron fundamentales para la evolución de la estética de la pintura y escultura mozárabe y románica. La iglesia de Santo Toribio es de estilo gótico, aunque también tiene elementos románicos. Dentro de ella, en una capilla barroca del siglo XVIII, separada a la que no pudimos entrar, se encuentra el Lignum Crucis, una de las reliquias más importantes del mundo cristiano, ya que se trata del fragmento más grande que existe de la cruz de Cristo en todo el mundo. Hace varias décadas se mandó a analizar un trozo de su madera, y los análisis concluyeron que se trata de madera de olmo de más de 2000 años de antigüedad y con origen en Palestina. Podrás contemplar también la estatua yacente de Santo Toribio de Astorga en madera, de tradición gótica anterior al siglo XIV. También pertenece a la iglesia, aunque la podrás observar mejor desde fuera, la Puerta del Perdón, de estilo románico que se abre tras los golpes de un martillo cada año jubilar, aquellos años cuya festividad de Santo Toribio, el 16 de abril, coincide en domingo. Está decorada con imágenes de los 12 apóstoles y los peregrinos que completan la peregrinación espían sus pecados al atravesarla. El claustro del monasterio alberga en su interior un pequeño jardín con rosales y hortensias, un lugar de paz y tranquilidad. En el centro hay una fuente a la que es tradición arrojar una moneda y pedir un deseo, y está rodeada por un corredor al que se accede a través de los arcos. A lo largo del corredor hay varios paneles explicativos sobre el Beato de Liébana y su obra. La entrada es libre y gratuita a todo el conjunto de Santo Toribio y el horario es el que aparece en pantalla. En las inmediaciones del monasterio hay varias ermitas, como la de San Miguel, muy recomendable por la situación privilegiada en la que se encuentra. Desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle un like, que nos ayuda mucho a crecer en YouTube. Y si no estáis suscritos, os invitamos a suscribiros, que es gratis. Y activad la campanita para que os notifique cuando subamos más contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo.